Hola, hoy es 21 de octubre y en este video exploraremos uno de los temas fundamentales del hecho tributario, el hecho generador y los sujetos de la obligación tributaria. Analizaremos cómo se origina la obligación de pagar impuestos, quiénes participan en una relación jurídica y cuáles son los elementos que determinan la cuantía de este tributo. Acompáñenme para aprender cómo funciona este mecanismo esencial para el sistema fiscal costarricense. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la definición de hecho generador. Según el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios CNPT, el hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. En palabras simples, el hecho generador es aquello que sucede en la realidad, una acción, un acto o una situación que activa el cobro del tributo. Por ejemplo, si compras un bien o recibes un ingreso, estás realizando un hecho que la ley reconoce como generador de una obligación tributaria y por lo tanto se debe pagar ese tributo. Según el profesor Martí y sus colegas, explican que este elemento objetivo consiste en el hecho mismo, acto u operación que resulta sujeto el tributo. Ahora bien, vamos a ver quiénes están dentro de esta relación de tributación. Es importante entender que la relación tributaria tiene dos partes principales, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser aquel que es el ente acreedor del tributo, es decir, quien tiene derecho a exigir el pago. En Costa Rica, el Estado siempre será el sujeto activo, aunque esta función puede ejercerse por medio de distintas administraciones tributarias, como las municipalidades, los órganos adscritos al Ministerio de Hacienda o bien entidades creadas específicas por una ley. Ahora bien, el sujeto pasivo son aquellos que están obligados a pagar estos tributos ya que tienen una obligación tributaria y estos pueden ser contribuyentes o responsables. Hay que recordar que estas son dos figuras diferentes. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, el contribuyente, según el artículo 17, es la persona física o jurídica respecto a la cual se verifica el hecho generador. Es decir, es quien realiza el hecho imponible y por lo tanto debe pagar el tributo. Ahora bien, el responsable, en cambio, según el artículo 20, es aquel que, sin ser contribuyente, debe por ley cumplir las obligaciones correspondientes. Dentro de los responsables encontramos dos tipos. Los solidarios que acompañan al contribuyente, como los albaceas que pagan las deudas de un fallecido, y también están los sustitutos, que en lugar del contribuyente, como los agentes de retención o de percepción, son quienes cobran o declaran tributos en cuenta ajena. Ahora bien, hay que recordar que el hecho generador tiene diferentes elementos que son importantes a la hora de generarse y son importantes para que ese tributo sea legal. Entonces, el hecho generador posee diversos aspectos o dimensiones esenciales, dentro de los cuales podemos encontrar el material, el espacial, el temporal y el cuantitativo. Para empezar, el aspecto material es la descripción objetiva del derecho concreto que realiza el contribuyente. Por ejemplo, vender un bien, recibir un salario o importar un producto. En cuanto al aspecto espacial, indica el lugar donde se realiza el hecho imponible. Este aspecto indica el lugar de producción del hecho generador. Además, es decisivo para determinar qué ente público es el que debe recaudar este tributo. Ahora bien, el aspecto temporal determina cuándo nace y cuándo es exigible la obligación tributaria. Es necesario recordar que nace por una ley y es exigible cuando así la ley lo disponga. Pueden ser dos momentos diferentes, que generalmente es lo que pasa porque se les tiene que comunicar con antemano a las personas que se les va a recaudar ese tributo. Entonces, generalmente el nacimiento y el momento en que es exigible son dos momentos diferentes, pero realmente son aspectos temporales muy importantes del hecho generador. Hay que recordar que si estos aspectos temporales no se tienen en cuenta y si no se paga el tributo puede llegar
a la deuda a considerarse vencida y esto genera intereses moratorios que después van a tener que adeudarse al tributo, que además se va a tener que igual pagar. Por otra parte, tenemos el aspecto cuantitativo y este habla de cuánto la persona tiene que pagar por este tributo. Hay que recordar que la idea es que este monto tiene que ser proporcional y razonable, evitando la confiscatoriedad. Es decir, que no se le puede gravar más de lo que la ley lo indica y que sea proporcional a lo que se tiene. Ahora bien, es importante recordar la cuantificación de la obligación tributaria. Es decir, una vez que se concreta el hecho generador, nace la obligación tributaria y es necesario cuantificarla, es decir, determinar la cantidad que debe ingresarle al fisco. Hay que recordar que hay dos formas principales de cuantificar el tributo. Existe el tributo fijo y el tributo variable. Según la ley, el tributo fijo es el que establece directamente una cantidad a pagar. Un tributo variable depende de la base imponible y del tipo de gravamen. Entonces hay que recordar que existen estos dos tipos de posibles tributos y que se debe pagar de acuerdo ya sea al monto preestablecido o a la base imponible que se esté tributando en ese momento. Ahora bien, tenemos lo que son las normas de no sujeción y exenciones. Es importante recordar que las normas de sujeción aclaran cuáles hechos no se incluyen dentro del hecho imponible. Es decir, son situaciones que la ley no considera sujetas a tributación. Esto es muy importante porque son las excepciones a los tributos que pueden favorecer ya sea personas o empresas en situaciones específicas, ya que liberan del pago de tributo, ya sea por razones de interés público o finalidades constitucionales, como promover la educación o la salud. Ahora bien, ya estamos llegando al final de este video y nada más queremos recordar que el hecho generador nace gracias a una obligación tributaria que es generada por una ley. Existen diferentes tipos de sujetos pasivos y activos en esta relación y que todos los contribuyentes están obligados a pagar en tanto no estén sujetos a alguna exención que, como hemos visto, hayan sido generados por normas de no sujeción. Es importante recordar que comprender estos elementos es esencial para interpretar correctamente las leyes tributarias y garantizar así un sistema fiscal justo y equilibrado para todos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este video. Espero que hayan aprendido mucho y hasta la próxima.